que yo multiplico en otros lo que yo soy. Entonces, si multiplico en otros lo que soy, las siguientes generaciones pueden ser unas generaciones con maldición o con bendición. Esto es, generaciones que yo he enseñado de una manera a resolver los conflictos. He enseñado de una manera a ser cristiano. Y puedo el día de mañana decir, pero mi hijo está en la droga. ¿Pero qué fue lo que le enseñaste mientras era niño? Porque si era niño, los padres que hoy tienen hijos chicos tienen la gran oportunidad de sembrar en ellos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se contradice y dice que si tú enseñas a un niño en el camino del Señor, cuando fuere viejo no se apartará de él. El tema es que la memética de los niños, lo que hacen ellos es copiarnos. ¿Cómo resolvemos nosotros los conflictos? Con las inmundicias que tenemos adentro, con las creencias que tenemos adentro. Tenemos ciertas creencias que nos dicen que debemos resolver las cosas de determinada manera y no ha dado resultado. Igual seguimos haciendo lo mismo. Tenemos la creencia que nosotros podemos decir, un domingo voy, el otro no voy, el tercero no voy, el cuarto no voy. Podemos hacer lo que queramos, sí, pero vamos a recibir las consecuencias o las bendiciones de lo que hagamos. Aquellos que se paran un día a la semana para decir, Señor, quiero estar en compañía de tu pueblo, quiero estar en compañía contigo y con tu pueblo, porque cuando el pueblo empieza a cantar dice que tú habitas en alabanza. Y allí se producen milagros y sanidades que no nos enteramos. Y se produce un mover del Espíritu Santo. Pero algunos dicen, no, hoy no tengo ganas, hoy tengo angustia en las uñas, hoy... Y ponemos la excusa para no venir a congregarnos. Eso habla de una cierta indolencia, de una cierta irresponsabilidad. Algunos quieren ministerio. ¿Cómo se te va a delegar un ministerio si tú no eres perseverante, si tú no estás siempre, si tú no compartes con el pueblo de Dios, si tú no vives lo que el pueblo de Dios vive? Miren, hermanos, ayer compartimos el liderazgo todo un día, muy lindo realmente. 30 y pico, 40 de nosotros. Qué bendición esta comunidad, que somos unos 70 miembros y 40 son líderes preparándose. Y el día de mañana ustedes van a tener que prepararse, los que no lo están haciendo, no importa la edad que tengan. Porque el Señor a mí me llamó a preparar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que en algún momento el Señor va a poner sus ojos sobre ti y va a decir, es tiempo de prepararte. Tú le sacas el brazo a la jeringa, a la vacuna, o te metes en el reino de Dios de lleno y dices, sí quiero, acepto el desafío. No existe un hijo de Dios que esté para sentarse en un banco y no sirve para nada. Entonces vi cómo hermanos vinieron el día viernes y estuvieron horas preparando lo que habríamos de almorzar el día sábado. No solo eso. También se pusieron unas escarapelas, como diciendo, somos nosotros los que servimos, ustedes siéntense, los vamos a servir. Y así fue. No hicimos nada, solamente el equipo que se preparó estuvo sirviendo, nos preparó el desayuno, preparó el almuerzo, preparó la merienda, estuvo en los detalles. Y uno dice, wow, en otro tiempo me tocaba a mí hacer eso. En otro tiempo yo estaba en los detalles, yo estaba haciendo eso. Hoy me toca prepararme en los detalles de la palabra para enseñar a otros los detalles de la palabra. Todo tiene un camino, ¿pero por qué? Porque hay un comienzo que tantas veces nos olvidamos. Y ahí entro en el tema principal de hoy. Hemos visto cómo hay cosas oscuras dentro de nuestro corazón y hemos tenido las herramientas bíblicas para traerlas a la luz. Todo lo que no está en la luz, según las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, todo lo que no está en la luz está en oscuridad. Todo lo que tú tienes como un problema sin resolver y no lo traes a Cristo está en oscuridad. Todo lo que tú tienes como un problema en ti, un pecado recurrente, una situación matrimonial, una situación familiar que está arraigada en ti y tú no la quieres confesar y apartarte, eso está en oscuridad. Y mientras esté en oscuridad, el enemigo tiene control sobre la oscuridad. Pero cuando traemos a la luz, la carne grita diciendo, no, porque se me va la razón. Yo tenía razón y cuando viene la palabra de Dios le da la razón a él, a ella o al otro, pero no a mí. No, dice la carne. ¿Por qué? Porque no me alimentás. Dejás de ver páginas pornográficas. Dejás de buscar sexo. Dejás de buscar lascivia en el mundo. Dejás de buscar cosas que te atraigan. Dejás de buscar dinero. No lo traigas a la luz. Por eso, entre la luz y las tinieblas hay una puerta que solo tú puedes abrir.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, no es Dios. Eres tú que le abre la puerta al Señor y le dice: Señor, entra aquí. Hay olor feo, hay cosas ocultas. Eso es lo que hemos estado hablando. Es lo que hemos estado diciendo. ¿Qué cosas hay en mí que impiden la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué cosas hay en mí que impiden que el reino de Dios se manifieste de tal manera en mí que sea el Espíritu Santo fluyendo, que ponga mis manos sobre los enfermos y sean sanados, que haya milagros alrededor mío? ¿Qué impide? Tú mismo, con las puertas que cierras. Tú mismo con tu irresponsabilidad. Algunos son muy responsables para llegar en hora al trabajo, pero no son responsables con las cosas de la iglesia. Pues Dios toma cuenta de esto. Dios mira tu vida, pero no solo mira tu impuntualidad, sino tu irresponsabilidad y tu indolencia. Ser cristiano significa permanecer, permanecer, permanecer. Parezco Javier hablando, ¿no? Permanecer a pesar de todo. Me apedrean, un hermano viene Alberto y no me saluda. Yo permanezco porque estoy aquí por mi Dios. Y porque estoy por mi Dios, estoy por ustedes. Voy a permanecer en Él. Ahora bien, hay situaciones en las cuales Dios nos llama la atención. Vamos a ver una en la que Dios le llamó la atención a sus discípulos por la ceguera que ellos tenían y por un motivo muy importante. Se olvidaron. El pueblo de Israel muchas veces se olvidó de los milagros de Dios. Pasaba de generación en generación. En un sistema oral, los abuelos le contaban a los nietos, los padres a los hijos. Y nosotros hasta el día de hoy, hasta hace poco tiempo, cantábamos: cantaré al Señor, no lo canto, por siempre. Su día, ¿quieren agarrar unas sillas? Vayan a buscar unas sillas, traigan las sillas por ahí. Su diestra es todo poder, ha echado a la mar quien nos perseguía. Jinete y caballo. Eso fue con Israel, no conmigo. Pero figuradamente nosotros estamos cantando la misma historia que le hacían aquellos que vieron ese milagro, que vieron como el faraón, las sillas acá, gracias, traigan las sillas para acá, que vieron como el ejército de faraón era tapado por el agua, inundado, y los enemigos se terminaron. ¿Quién pasó la información? De uno en otro, de otro en otro. Entonces llegó el nieto, le dice: mira, mi papá me contaba algo contándole al hijo, o sea, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto. El abuelo, el padre, el hijo, el nieto. El nieto contándole a su hijo, al bisnieto. ¿Sabes que mi papá me contaba algo que... ¿Cómo que le llaman ellos a Dios? Adonai no le dicen. ¿Cómo que le dicen? Hashem. El nombre. No se animan a nombrarlo. Bien. Que Hashem, cuando nos liberó de Egipto, por eso estamos celebrando el Pesaj, la Pascua, cuando nos liberó de Egipto, iba una nube y una columna de fuego, pero llegamos al borde del Mar Rojo y Hashem le dijo a Moisés y le cuenta la historia. El bisnieto un día se pone a hablar con el tataranieto, le dice: sí, Hashem nos libró de los egipcios, por eso somos Israel. Bien, el tataranieto le cuenta al ta. ¿Por qué hoy estamos celebrando la Pascua, el Pesaj? Bueno, un día Hashem abrió el mar para nosotros. Como que se empieza a diluir la enseñanza. Entonces vemos hijos de cristianos, nietos de cristianos, bisnietos de cristianos, que hoy ni siquiera se congregan. ¿Qué pasó? ¿Dónde falló la cadena? En que alguien no tomó en serio a Dios. En que alguien no prestó atención, que uno debe recordar siempre de dónde nos sacó. ¿Cuánto hace que en tu mente no recuerdas de dónde te sacó? Qué difícil es para aquellos que se criaron en el Evangelio recordar de dónde lo sacó. Porque se criaron en el Evangelio. ¿De dónde me sacó? Pero de las cosas que te libró, sí te podés acordar. De los momentos difíciles que tuvo contigo, sí te podés acordar. Vamos a Marcos capítulo 8 y vamos a ver una situación en la que Jesús dice algo que parece inentendible. Marcos capítulo 8.
En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos. Estamos hablando no de la alimentación de los 5.000, sino de los 4.000 ahora, tiempo después. Llamó a sus discípulos y les dijo, versículo 2, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, cosa que ya no se hace en la mesa de los cristianos, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vamos a detenernos un poquito en el versículo 2. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No eran sus discípulos, era gente siguiendo a Jesús. Tenían hambre, no tenían que comer, estaban lejos y aún así seguían a Jesús. Nosotros, siendo hijos de Dios, ¿cuántas veces no seguimos a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús no está en nuestros almuerzos, en nuestros desayunos? No damos gracias por los alimentos que recibimos cada día. ¿Cuántas veces el Señor no está? ¿Y cuántas veces ayunamos realmente buscando su presencia? ¿Cuántas veces le decimos al cuerpo, no vas a comer, vas a tener un encuentro con Dios? Seguimos leyendo el versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, Jesús dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos empezaron a discutir entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido el corazón? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entienden? Y uno dice, ¿con qué se come todo esto? Vamos por el principio. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. Cuando dice gimiendo en su espíritu, en el original lo que está diciendo es que suspiró. ¿Cómo me piden señal después de haber visto gente paralítica caminando, ciegos viendo, sordos oyendo, muertos resucitar, hambrientos recibir comida? ¿Cómo me piden señal? No les voy a dar señal, ni menos la que ustedes, fariseos, quieren. Se dio vuelta y se fue. Esa me encanta de Jesús. Porque cuando la discusión es infructuosa, ¿para qué seguirla? ¿Para qué continuar? Me callo y salgo de ahí. No quiere decir que si un matrimonio discute te vayas de la casa. Quiere decir que evites la discusión. Hoy hablábamos con mi esposa, a veces más vale tener paz que tener razón. Un detalle. Habían olvidado, versículo 14, de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesús dice, miren, guárdense de la levadura de los que recién estuve, fariseos. Y Marcos agrega, y de la levadura de Herodes. Me estoy especializando en hacer pan casero. Y pizza casera.
Especializando quiere decir que recién empecé. Entonces, como recién empecé, uso la harina leudante. Así no tengo que andar y cómo se mide y ponerle azúcar y yo qué sé. Mido, ya está pronto. Entonces, cuando le pongo el agua tibia y amaso, lo dejo en un bol y cuando quiero acordar aquello es una cosa enorme, lleno de aire, crecido. Y por receta uno tiene que volver a amasarlo para sacar el aire y de volver a dejarlo otra vez vuelve a crecer. Y cuando Jesús les dice esto, está hablando, los fariseos, la base de los fariseos era la tradición. Siempre lo hicimos de esta manera y esto dice la ley. Mateo agrega los saduceos. Los saduceos se aferraban a la razón, por eso no creían en la resurrección. No puede ser, porque lógicamente nadie puede resucitar. Y los herodianos, que es lo que habla Marcos, lo que querían eran las cosas del mundo. O sea que estamos hablando tradiciones, razonamiento, cosas del mundo. Díganme si no entramos dentro de ese círculo. Y Jesús dice, cuídense de ellos. Cuídense de su mensaje, cuídense de su vida, porque son sepulcros blanqueados. Por afuera parecen muy cristianos y por dentro está podrido. Pero no solo eso, sino que esa podredumbre contamina a los hijos, a la esposa, al esposo, en la iglesia, en donde esté. Jesús dijo, cuídense. No les dijo, les mando. Le dice, cuídense de la levadura de los que tienen razón. Cuídense de la levadura de los tradicionalistas, que siempre se hizo de determinada manera, siempre hay que vestirse de determinada manera, y cuando termina la alabanza todos se van de acá, por eso lo dejé ahí. Y cuando empieza la administración todos aparecen de golpe. Y cuídense de aquellos que buscan las cosas humanas. Y yo dije, pero Señor, yo entro en estos tres modelos. Yo tengo estos tres modelos porque tengo tradiciones que me gusta mantener, bíblicas, y que a veces las exijo para otros. Porque cuando yo tengo razón, la peleo hasta el final, soy un saduceo. Y porque muchas veces me gustan las cosas de este mundo más que las del reino. Señor, yo soy de esto. Yo tengo esta levadura conmigo. Ese no es el problema. Porque le estaba hablando a los discípulos que tenían lo mismo que yo. El problema es el que comenzó después. Cuando Jesús le habla a sus discípulos, cuando el Padre le habla a sus hijos. Ellos comenzaron a discutir porque Jesús les dijo, cuídense de aquello que hace crecer la masa, y ellos tenían un solo pan. A ver, no sé cuántas personas eran que entraron en la barca con Jesús, no lo dice. Pero si eran 12, habían 13 personas en un barquito, en una lancha, y no habían comido. Un solo pan. Crucen a la otra ribera. Un pan, hablamos de una hogaza redonda así, ¿no? Nada más. Entonces empezaron a echarse la culpa. ¿Quién fue el que no previó? ¿Quién no estuvo en el detalle? Porque nos dijo esto porque no trajimos el pan. No, mis hermanos. Jesús no viene a señalarte tus errores. Viene a decirte, hey, ¿te acuerdas de lo que hice por ti? Eso fue lo que les dijo a los discípulos. ¿Cómo no entienden? Tienen un solo pan. ¿Acaso no lo puedo multiplicar por 13? Claro que puedo. ¿Tienes un problema matrimonial? ¿Acaso yo no puedo sanar el matrimonio? ¿Cómo no entiendes? ¿Tienes un problema con un pecado recurrente? Si me lo confiesas, ¿acaso no puedo sanarte y multiplicar tu vida espiritual? ¿Cómo no entiendes? ¿Cómo teniendo ojos no vemos lo que dice la palabra de Dios? La leemos y no entendemos. ¿Cómo teniendo oídos no escuchamos la voz del Espíritu, pero sí la de todos los que nos hablan por ahí? Eso les reprendió Jesús diciendo, ¿cómo no entienden? Están conmigo, comparten conmigo. ¿Cómo no son hoy una comunidad poderosa en obras, en fe? ¿Cómo este lugar no está lleno de personas con hambre? Porque nosotros no estamos trayendo el pan. Para el liderazgo se viene un año de desafío. Ya no se trata tanto
de crecer como individuos. Esta comunidad ha tenido todo tipo de comida y va a seguir teniendo todo tipo de comida. Pero hay quienes no tienen nada. Y Jesús no se compadeció de sus discípulos que estaban con él, se compadeció de la gente. Si esta comunidad no comienza a compadecerse de la gente, es porque no está recordando de dónde la sacó el Señor Jesús. Y la forma de compadecerse no es llevarle un plato de comida, no es tapar la herida con una curita y dejar que se pudra adentro, es llevarle a Jesucristo. Es el Evangelio de Cristo. Le guste a quien le guste. Si no quiere comer, que lo deje a un costado. Pero la iglesia, la comunidad cristiana, nació para llevar a Cristo consigo. Y para anunciar, como cantamos recién, el Señor viene pronto. El mundo lo está anunciando. El Señor viene pronto. Voz profética, el Señor viene pronto. Pero ¿qué pasa? Que no nos compadecemos de aquellos que no conocen al Señor. El Señor Jesús nos dice, ¿cómo no entienden? ¿Cómo no entienden que cuando se pongan en mis manos hablarán y yo hablaré por ustedes? ¿Cómo no entienden que cuando necesiten comida yo les proveeré porque buscan primero el reino de Dios y su justicia y estas cosas, comida, vestimenta, yo se las doy? ¿Cómo no entienden que buscan las cosas del mundo cuando son más prioritarias las cosas del reino? Se viene un tiempo de salir a la calle, se viene un tiempo de evangelismo. En el mes de mayo muchos hermanos van a ir a 33. Es el mes que se ha decretado para que 33 reciba de Cristo. Y sobre todo, a fin de mes, va a ser un shock allí. Muchos van a ir a hablar de Cristo. A cuántos se les cruce por el camino. Y yo pensaba, vienen de otros lados, generan movimientos y vamos a ir a una ciudad a hablar de Cristo. Y esta comunidad, hablamos entre nosotros, crecemos entre nosotros, pero no hay multiplicación. Eso significa que no estamos entendiendo, que no estamos recordando, siendo agradecidos. Desde hace un tiempo entiendo que cuando alguien me hace un favor, algo, me imagino que después uno siempre termina siendo agradecido con esa persona. Yo soy muy agradecido con mis padres porque me enseñaron la verdad. En casa muchas veces comimos papa frita y huevo frito porque no había otra cosa. No porque mi padre no quisiera trabajar, pero en tiempos de dictadura le cerraron las puertas y no podía trabajar en ningún lado. Y hubo momentos que yo sabía que clamaban al Señor, Señor, no hay que comer. Y uno abría la puerta y había un surtido en la puerta. No sabíamos quién lo traía, pero alguien trajo un surtido. Y yo estaba disfrutando porque ¿quién no le gusta papa frita y huevo frito todos los días? Como niño estaba feliz. Pero mis papás, después entendí, estaban preocupados porque estaban haciendo lo que Dios les dijo. Venir a este barrio y sufrirlo. Este barrio era puro monte de eucaliptus y el Señor los mandó a este barrio. Y empezaron una obra de cero y un día construyeron un templo que muchos decían es imposible. No es imposible para el que cree y entiende. Entonces ese evangelista que era mi padre iba a los estadios, iba a muchos lugares, iba al interior y él predicaba el evangelio y muchos venían a Cristo. Y yo decía, yo quiero eso. Hasta que empecé a ver el sufrimiento que eso implicaba. Y después cuando Dios lo llamó a ser pastor, el sufrimiento que eso implicaba, las veces que lo vi casi preinfartando, sufriendo las cargas de muchos. Las veces que los vi a ambos siendo defraudados por los más cercanos. Las veces que lo vi siendo incomprendidos. Las veces que los vi rodeados de gente que supuestamente los apoyaba y en realidad los dejaba de lado. Y dije, yo no quiero eso, yo quiero vivir la vida normal, quiero vivir bien. Y el Señor fue hasta donde yo estaba y nunca más voy a dejar de ser agradecido con mi Dios por lo que soy. Yo no tengo opción y es una opción que elijo. Amo servir al Señor porque mis papás me lo enseñaron.
Cuando en mi matrimonio estábamos tecleando, mis padres estaban en Rivera, no me podían mandar un surtido allá y muchas veces ni se enteraron que en mi casa había poca comida. Yo soy un agradecido con mis suegros, porque Dios los usó para darme de comer muchas veces. Entonces cada vez que voy, si puedo llevar un detalle, si puedo estar en sus detalles, si puedo acompañarlos, si puedo hablar. No voy mucho, pero cada vez que voy estoy y pienso en ellos. Y doy gracias. Y hoy, por ejemplo, que almorzamos con ellos, yo doy gracias por sus vidas, porque Dios los usó para alimentar a este siervo. ¿Cómo nos olvidamos? Los jóvenes, ¿cómo se olvidan de lo que tuvieron que hacer sus papás para que ustedes sean quienes son hoy? Si nos olvidamos de lo humano, ¿cuánto más nos olvidamos de nuestro Padre Celestial? Cuando Jesús les dice, ¿cómo no entienden? Yo puedo hacer maravillas en ustedes, ¿cómo no entienden? ¿Qué me importa la comida? ¿Qué me importa la vestimenta? Me importa la gente. ¿Qué está haciendo mi iglesia? ¿Qué está haciendo la comunidad que yo creé para ir a la gente? Y Señor, ¿cómo vamos a ir si no nos acordamos que un día estuvimos allá afuera? Que vos fuiste hasta el terreiro donde estaba Ezequiel y Andrea y lo sacaste de ahí. Que vos fuiste y tocaste la pierna de Romina, que fue un milagro, y la sanaste. Cuando le dije a la directora técnica de SWAT, le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo está la joven? Está sana totalmente. No, si eso es lo que tenía. Cuando eso crece, está sana. Wow. ¿Cómo no recordar cómo Dios nos sacó? Cómo hizo un milagro en nosotros. No lo recordamos. Por eso dejamos de ofrendar, dejamos de ofrendarnos, de ser agradecidos. ¿Quiénes son los mayores evangelistas? Aquellos que reciben al Señor. Hay un cambio en su interior y comienzan a hablarle al mundo de Cristo. ¿Qué pasa con los que se van entibiando? Jesús nos dice, escribe a la Odisea, vuelve al primer amor. Esta comunidad está volviendo al primer amor, está volviendo al segundo amor, que es amarnos entre nosotros. Tener un equipo de liderazgo firme, fuerte, espiritual, sano. Pero necesita ese equipo de liderazgo de una comunidad que lo apoye y que lo saque para afuera. Que vaya hacia donde está la gente, denle de comer. Ese es el grito del Señor Jesús. ¡Salgan! Se termina el tiempo. Salgan y denles de comer. Mi compasión está con ellos. Ustedes están conmigo, no les falta nada. ¿Qué tenés un pan? No molestes. Yo hago y te doy 13 panes. ¿No entendiste? Pero ellos no. ¿Cuántos ancianos están muriendo en soledad hoy y nosotros en nuestra casa? ¿Cuántas hermanas de ustedes mayores de 60 salen a visitar al necesitado? No sé qué hacer, pues sal de tu casa, ve a la casa de una vecina, ministrala, ora por ella. Esa es la tarea nuestra. Traer las personas a Cristo. Nosotros nos quedamos con los otros puntos. La comunión con su familia, equiparlas y entrenarlas, que nos encanta. Pero primero, ese es el llamado que Jesús le está haciendo a esta comunidad este año. Sal afuera. No, pero tengo célula. Deja la célula ahí y ve a buscar la oveja que se perdió. Y si la célula se tiene que ocupar otro, se ocupa otro. Pero tú ve al necesitado. Dale comer, dale pan. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo, no tus consejos. Hay muchas maneras de establecer nuevas relaciones. Mi esposa está ideando hace mucho tiempo cómo hacer para idear nuevas relaciones. Entonces, con el grupo Siembra lo que quieren hacer es dar charlas en el comunal. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a tener nuevos contactos, para poder empezar a hablar de Cristo a otros. Yo estaba en la barca y cuando Jesús dice, José, cuídate de la levadura de los fariseos, los saduceos, los herodianos. José, cuídate de las tradiciones. Las tradiciones invalidan la palabra de Dios.
José, cuídate de querer tener razón. El querer tener razón invalida la resurrección de Cristo porque no la vas a lograr entender. José, cuídate de los herodianos porque te van a influenciar para que te compres el último celular, para que te compres cosas que después no vas a usar, para que inviertas el dinero que te doy y lo gastes en el mundo. Y yo con un pan solo, escondido. ¡Fua! Si esto continúa, traje un pan solo. Si esto continúa, tan solo tengo un ministerio. Si esto continúa, yo solo sé cantar, solo sé compartir los alimentos en la célula. Si esto continúa... Y Jesús me dice, José, sí, maestro. ¿Te acordás cuando estabas en tu casa y no había para comer? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás que yo ponía surtidos en la puerta de tu casa? Y tus papás, con lágrimas en los ojos, daban gracias a Dios porque Él era proveedor. ¿Te faltó algo alguna vez, José? En realidad no. ¿Pasaste hambre? No, Señor. Mis papás hicieron todo lo posible porque yo estaba con ellos. Y ellos buscaban el reino de Dios. Por eso tú comiste, por su búsqueda, no por ti. Bah. ¿Te acordás, José, cuando por razonamientos te separaste de tu esposa? Qué tiempo, Señor. Sí, claro que me acuerdo. Te alejaste de mí. Yo fui a buscarte a esa playa que estaba solo. ¿Te acordás, José? Yo tuve un encuentro contigo, no tú conmigo. Yo te fui a buscar. ¿Te acordás, José, cuando trabajabas en 2 lados? Sí, Señor, me acuerdo porque fue un tiempo difícil, de mucho trabajo. Yo trabajaba 18 horas por día, tenía el pastorado en la iglesia, creciendo, aprendiendo, haciendo las primeras herramientas. ¿Te acuerdas que a tu esposa no le pagaban y vos saliste a trabajar 18 horas? ¿Te acordás que esas 18 horas te rendían muy buena plata? Sí. Sí, claro, Señor. ¿Te acordás que te empezaste a preocupar por las cosas del mundo? Quisiste tener un auto, lo tuviste. Y ahí empezó la cadena de cosas que hay en mi casa que no uso. Y uno cada vez más chiquito. Y de repente viene, ¿cómo no entiendes? Yo puedo hacer milagros si me entregas todo, no si me das de a pedacitos. Pero cuando me entregues todo, te voy a mandar al mundo a que te maten. Ese es mi derrotero para ti. No, Señor, yo no quiero eso. Yo quiero tener razón, Señor. Yo quiero vivir con las cosas del mundo. Yo quiero seguir ciertas tradiciones que me mantienen seguro. No es así. Esa no es la vida cristiana que Dios quiere para esta comunidad. ¿Qué se viene? Evangelismo. Se viene el tiempo de abrir la boca y proclamar a Cristo. Así no haya escuela de ministerio y no enseñemos la Biblia. Lo principal en esta comunidad este año es evangelismo afuera. Ir a dar de comer el pan de vida que es Jesucristo. Entonces yo voy a dar de comer. Señor, tengo esto nada más. Tengo 7 panes, pues repártelo, porque 4,000 van a comer con lo que tienes tú solamente. Es imposible. ¿Para qué adquiriste todo el conocimiento que tienes de mi persona? Para darlo a otros. ¿Para qué te enseñaron a orar? Para que intercedas por otros. ¿Por qué tienes una casa donde vivir? Para que cobijes a otros. ¿Por qué tienes tanta ropa en tu ropero que no usas? Para que le des a otros. Dios trata con nuestro ser interior, pero en nuestro ser interior siguen habiendo cosas que nosotros no queremos soltar, que nos esclavizan. Dios en este tiempo está interesado
creo que como nunca antes, aunque nunca tuvo más interés que ahora, pero que el mundo le conozca, que conozca a Jesús. Un Jesús vivo, un Jesús poderoso, un Jesús transformador, un Jesús que hace milagros. Ese es el que nosotros debemos predicar. Quizás suceda lo que sigue hablando Marcos después, cuando Jesús sana en 2 etapas a un ciego. Primero escupe sobre sus ojos, pone su mano y dice: ¿qué ves? Veo a los hombres como árboles. No estaba sano, tenía una ceguera parcial. Quizá pase eso. Quizá tú vayas a una casa y haya una ceguera parcial. ¿Quiere decir que el milagro sea en varias etapas? Claro que sí, pero fuiste. Por eso hay un milagro. Si Jesús no hubiera ido a Betsaida en ese momento, el ciego seguía siendo ciego. Si tú no sales a tus conocidos, esos conocidos van a seguir muertos en delitos y pecados. Hoy Jesús se compadece de ellos, porque ya hace días que están buscando qué comer y la iglesia sigue encerrada haciendo fiestas de coinonía mientras ellos se mueren de hambre. Tu llamado está fuera. Tu llamado es hablarle a cuantos puedas de Cristo. Después que los líderes se ocupen, los líderes también tienen ese llamado, que se ocupen de discipular. Pero mientras tanto, echa la red. Señor, he echado la red toda la noche y no pesqué nada. Pues ve a donde el Señor te dice. ¿Cómo no entiendes, José? ¿Cuál es el llamado principal? ¿Te acuerdas de tu padre? Sí, era un evangelista. Eso es lo que quiero para esta comunidad este año. Mientras me congrego, salgo. Mientras recibo poder del Señor, salgo. Mientras recibo alimento del Señor, salgo. Esa es nuestra tarea. Me pongo la camiseta del sí o del no, no me importa. Pero la camiseta de: ¡hey! Acá hay una luz caminando. Acá hay alguien que restaura caminando. Acá hay alguien que sana caminando. ¿Qué necesitas? Necesito que alguien sane a mi esposa que está enferma. Yo voy a ir ahí. Ay, yo no tengo el don de sanidad. ¿Tenés un pan? ¿Tenés el pan de vida? Salí y andá y orá por esa persona. Alguien fue y se compadeció del que está enfermo. Falsa humildad. Yo no tengo el don de sanidad. Y hasta que no lo ejerzas, ¿qué sabes? Capaz que Dios te usa y sana a la persona. Pero fuiste. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra llegue tan al fondo de nuestro corazón, que entendamos que la religiosidad, que la tradición, que el razonamiento, que las cosas del mundo, lo único que nos hacen es dañarnos. Llévanos al entendimiento de la importancia. Tu iglesia es llamada iglesia para salir. Tu iglesia es llamada iglesia porque tú dejaste tu trono para venir aquí por nosotros, por amor. Sácanos de nuestros tronos dentro de la iglesia, de nuestros tronos de liderazgo, de nuestros tronos de conocimiento bíblico, de nuestros tronos de tradiciones. Sácanos afuera, Señor. Llévanos al necesitado, al ciego, al que no puede caminar, al paralítico. Llévanos, Señor, sácanos. Hoy cantábamos: que se llene tu casa de tu gloria, que se llene tu casa de hijos alabando y glorificando tu nombre. ¿De qué sirve tener un lugar tan grande si no está lleno de tus hijos gritando que tú eres el único Dios? Perdón, Señor, por levantar mi voz. Sácanos afuera, mi Dios. Conocimiento bíblico sin acción, ¿de qué sirve, Padre? Es un fariseo. El verdadero entendimiento que tú nos das es que el conocimiento y la sabiduría que tú nos das es para salir
y llevarle tu alimento al que está necesitado. Es tu oración con el Señor, es tu compromiso, es tu pacto, lo que quieras. Es tu confesión de decir: Señor, perdóname porque he estado entretenido, remando, sin pensar en la gente.